vuelta con ustedes. Como mencionamos en la parte anterior, el mercado de valores ha tenido el cierre de uno de sus peores semestres en la historia. Las criptomonedas también, los índices bursátiles, las criptomonedas, los mercados de inversión están atravesando un momento bastante complejo. Números rojos se han visto en estos primeros 6 meses del año, que también se suman, por cierto, a lo que fue el comportamiento a inicios de la pandemia. Momentos bastante complejos para las inversiones y las criptomonedas ha sido uno de los sectores más afectados. Sin embargo, a pesar de que estaban en este momento ocurriendo cierres de empresas de préstamos con criptomonedas, proyectos que se han venido abajo, como es el caso de Terra, que generó una situación bastante compleja para los mercados de criptomonedas. Todavía la expectativa es que el ecosistema pueda mantenerse, pueda crecer y que incluso vemos organismos multilaterales hoy fijando posición al respecto, lo que habla precisamente tanto de la penetración de esta nueva tecnología, como el caso de las declaraciones de Naciones Unidas, hablando de la cantidad de venezolanos que existen en el ecosistema, de la cantidad de usuarios de Bitcoin que hay en nuestro país, así como también, por supuesto, continúa siendo uno de los fondos o uno de los métodos de inversión activos en medio de este escenario tan complejo. Alwin Abreu está con nosotros, asesor estratégico de AAB Asesores. ¿Cómo está, Carlos? Como Gracias. siempre, un gusto que nos acompañe. Bueno, un placer siempre tratar de aquí apoyar en tu programa a nivel de las políticas, especialmente en la adopción de las políticas de los criptoactivos en el mundo. La adopción en este momento que algunos llaman el criptoinvierno, pero es un apartado lo que está pasando con las criptomonedas dentro de un contexto mucho mayor que estamos mencionando. Muchos de los medios están haciendo ruido respecto a la caída del precio del Bitcoin, a la caída del resto de las monedas del ecosistema, pero no se hace el análisis global, ¿no?, de lo que está ocurriendo en los mercados de inversión. Sí, en efecto. Anteriormente lo hemos conversado en entrevistas anteriores donde decimos que hemos centrado en la expectativa o en la posición del cripto invierno de ubicar la caída del Bitcoin, más no de la economía o de las finanzas tradicionales. Y pasamos por alto pronunciamientos como el que tú planteabas de la ONU, donde economías emergentes, no solamente Venezuela, porque a veces también colocamos como que las criptomonedas solamente atienden a economías que están en emergencia, y no es así. Fíjate que el estudio de la ONU nos coloca a nosotros como la tercera economía en adopción, pero quienes nos anteceden, 1 y 2, son 2 países que no estaban en conflicto el año pasado, porque es el análisis del 2021. Interesante. Y países con una población mucho mayor a la de Venezuela, que habla de la adopción en nuestro país con una... Exacto, la adopción y hay otros elementos que se unen a eso, porque hay un estudio del Banco Mundial, solicitado inclusive por la fundación de Bill Gates, donde Venezuela es el país latinoamericano con 84% de adopción de bancarización digital. Y todo esto que lo hemos venido analizando desde el año pasado de un sinnúmero de estudios, donde ese hecho que tú dices, que ocurrió en la economía tradicional, que conllevó a que esas finanzas tradicionales, todo lo que se llama reserva de valor, se conceptualizaran en el mundo de los criptoactivos. Entonces, claro, hoy tenemos un pronunciamiento inclusive de Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, donde dice que el euro en efectivo no puede perder. Acabamos de ver la aprobación del proyecto de ley MiCA, que empieza su aplicabilidad a partir del año 2023, y cuando tú lees el proyecto o ves la ley, se centra en la regularización de las stablecoins y de las exchanges centralizadas, bajo el mismo concepto del valor subyacente, el control de las economías de los estados. Entonces, dejamos las grandes economías o las grandes economías del mundo dentro de ese conflicto político, porque hay que, como lo decía tu invitado anterior, pues, o sea, una cosa conlleva a otra, y esto está llevando a que cada uno de los estados, esas economías emergentes, también quieran diseñar su ecosistema, y la única salida... Quieran obtener algo del que exacto, y la única salida es no estar centralizados, no estar amarrados a las grandes economías, sea la norteamericana, sea la china, sea la rusa, estar amarrados de un punto de vista de que, si yo decido hoy que tú no me puedes pagar en dólares, entonces no me pagas en dólares. Y se genera la crisis que tiene viviendo Venezuela desde el 2018.
O la que está haciendo en este momento Rusia, obligando a pagar en yuanes a sus exactamente. proveedores. Y ni siquiera es Rusia. Yo creo que también hay que tener la oportunidad de ver cuando Rusia usó el ecosistema para defenderse de lo que le querían hacer al rublo ruso, y consiguió un aliado como China, donde le dijo, sí, yo me voy a alinear contigo, y es Europa el que está conllevando por seguir las políticas como lo dijeron, de Estados Unidos. Entonces vemos que hacía 20 años que el euro y el dólar no tenían paridad, y peor, hoy amaneció con 0.4% por debajo y llegó a 0.99 en el euro. Entonces yo creo que ese contexto de plantear, inclusive llevándolo a nuestro país, en cómo hemos adoptado y cómo hemos crecido en todo, en materia rectora, en inclusive empresarios en Venezuela, que ya no hay que ver las criptomonedas o el Bitcoin o la minería digital única y exclusivamente como un valor de rollo, de retorno de inversión. O sea, yo invierto hoy $1 y mañana mismo cortoplacistamente me tengo que ganar 100. No, sino es una industria que va en crecimiento y que va elevando algo que ha sido muy importante y que es lo que representó el Banco Mundial en ese estudio que hizo, que es la transaccionalidad. Porque ahí en el estudio del Banco Mundial ponen como primer elemento la remesa. Sin embargo, hay otros elementos que son la inversión, la transaccionalidad, pagos como el propio Estado, tanto empresarios públicos como privados, que fueron objeto de las sanciones, tuvieron que ir a pagar. Y algo muy relevante, ahorita estaba diciendo el CEO de Binance, acaba de pronunciarse sobre que él, analizando bajo las reglas econométricas normales, el Bitcoin va a proteger una inflación del 500% sobre las monedas fiat, aplicando una fórmula de estudio. Venezuela es un tema de estudio en eso, lo hemos dicho en varias oportunidades, lo tenemos en pronunciamiento. En Venezuela se compra el Bitcoin más económico del mundo, y a lo mejor todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué es más económico? Si vale, o sea, simple y llanamente hay unas reglas econométricas válidas totalmente que tuvieron un tiempo, pero que hoy por hoy las criptomonedas, los elementos de criptomonedas, disruptivamente están cambiando esas reglas. Ahora, ¿qué es lo que está generando el criptoinvierno y los grandes economistas o las grandes economías dejan de ver? Lo que porque en este contexto vemos, por ejemplo, el caso de El Salvador. El Salvador está a punto de entrar en default y vemos otra vez a Nayib Bukele comprando más Bitcoin. Claro. Que pareciera contradictorio, ¿no? Hablando de criptoinvierno y de que se espera, incluso algunos analistas tradicionales de los mercados de inversión hablan de que el Bitcoin va a llegar a $4,000. Pero es que allí viene algo muy interesante. También hay un pronunciamiento donde los grandes estudiosos del esquema disruptivo de las criptomonedas dicen: ¿quiénes están abandonando en el criptoinvierno? Los turistas, los traders cortoplacistas, los traders que se acostumbraron a operar bajo el mismo esquema de mercado de valores, y entonces analizan primero una inflación en Estados Unidos del 9.1%, analizan primero la devaluación de las principales monedas del mundo, el alza de los tipos de interés. El alza de los tipos de interés, y vuelven y se alinean en un concepto que inclusive los venezolanos vivimos mucho. Esta tasa me costó en el 2018 $10, y hoy cuando tengo la misma tasa, entonces alguien viene a comprármela, entonces dice, no, mira, pero es que hoy vale 20, pero no, ya no vale 20, yo te la voy a comprar por 5. Entonces, queremos plantearnos que mantenernos en el conflicto político y no en el análisis técnico de lo que esa blockchain, porque ese estudio de la ONU, en contraposición a las buenas noticias que da a nivel de transaccionalidad, de elevar la bancarización, porque el uso de las criptomonedas llevó a que la gente se quisiera bancarizar, pero bancarizar con menos trámites que lo hacía la banca tradicional. Entonces, por eso vemos entidades bancarias en los países latinoamericanos donde ha crecido esa bancarización digital para operar con las plataformas. Entonces, me parece que ahí se fortalece lo que venía diciendo la educación, y las grandes economías tienen que llevar ese elemento transaccional y confiar en las tecnologías. No es que las tecnologías van a reemplazar al ser humano. Yo creo que eso es algo que ya está superado.
y que las economías emergentes, donde debemos incluir a la economía venezolana, porque está allí, está demostrando cómo su población ha adoptado un ecosistema que le da soluciones dentro de su economía. Y no solamente aquí, en Europa, en África, en el propio Medio Oriente. Estamos viendo un ecosistema que ha resultado, imagínense, hasta para el caso del conflicto del este de Europa, Ucrania llegó a recibir donaciones en criptomonedas, para que vean que estamos hablando de algo que es aplicable en cualquier lugar del mundo y que es también aplicable a cualquier escala. Pero hay una realidad, los mercados, como mencionamos, nadie ha escapado de esta sacudida del mercado de valores, pero las criptomonedas es el apartado donde más se ha sufrido. La volatilidad de las criptomonedas siempre ha sido un debate interesante. ¿Cómo trabajar para que precisamente las personas puedan informarse mejor y no generar estos proyectos que al final terminan derrumbándose, o proyectos que al final no tienen la forma real de sostenerse en el tiempo y terminan generando una caída y mayor incertidumbre en el mercado de las criptomonedas? Lo conversamos al regreso de la pausa con Alwin Abreu.